Bien, como decía, vamos a considerar el capítulo 11 y necesito que todos estemos bien atentos, ¿vale? Las neuronas bien conectaditas. Nadie aquí se desconecte, nadie se duerma, porque si no, si os perdéis en el versículo 2 y ya habéis desconectado. No vais a empalmar si os despertáis en el 10, ¿vale? Entonces, ya, sí, prefiero decirlo así de claro, nada más empezar. ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Porque el capítulo 11 echa el cierre a una sección muy concreta, específica de la carta del apóstol Pablo a la Iglesia de Roma. Los capítulos que van del 9 al 11 constituyen, sin lugar a dudas, una auténtica apología, una defensa del Señor en cuanto a su ser, su voluntad perfecta, eterna, inmutable, incondicional, y sus propósitos también eternos. Lo vimos, Él es fiel, sus propósitos también son fieles y se cumplen sí y sí. Ahora, recordemos, había una pregunta, yo me imagino y os lo hago imaginar también a vosotros. Nosotros vamos compartiendo, hemos hecho una serie en la que llevamos varios meses, algún año, y lo que nos queda, pero la Iglesia de Roma recibió esa carta y se la leyó de principio a fin. Y claro, ellos irían viendo todo lo que el apóstol les iba compartiendo. Y decíamos, y cuando llega, después de haber descrito en el capítulo 8 todo lo que caracteriza, todo lo que define la vida del creyente, todas esas bendiciones gloriosas que nos pertenecen por causa de nuestra fe en el Hijo, por haber sido unidos a Él por medio de la fe. Pero claro, había algunos que estaban en duda. Porque ¿cómo podía explicarse que hubiese tanta incredulidad generalizada en medio de los israelitas? Pablo lo decía nada más empezar el capítulo 9, que le llenaba un profundo y continuo dolor. Estaba en angustia por aquellos que eran, sí, de su misma nacionalidad. Aquellos que habían recibido tantas y tan gloriosas promesas, de quienes era la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, de quienes según la carne descendió y vino Jesús. Y sin embargo, ¿cómo podía ser que todos ellos lo hubieran rechazado? Al punto incluso de llegar a matarlo. ¿Cómo podía ser todo eso? ¿Cómo puede explicarse toda esa incredulidad? Y lo que hemos estado viendo en los capítulos 9 y 10, donde Pablo viene respondiendo a esa pregunta de una manera muy rápida, dijimos, capítulo 9, es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay un Israel nacional y hay un Israel espiritual. Y en segundo lugar, que los gentiles también estaban en la mente del Señor, también entraban, también formaban parte de ese plan eterno de salvación, de redención. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Como decíamos, heme aquí, estoy aquí. Así que Dios desde el principio de la historia hizo una distinción especial: Israel nacional, Israel espiritual. ¿Y cuál era la diferencia? La gracia del Señor, única y exclusivamente su gracia. Y esto es lo que abordaría ya en el capítulo 10, que la justificación es por la fe, única y exclusivamente por la fe. Los israelitas se esforzaban mucho, con ahínco, buscaban una justicia, pero desecharon la justicia de Dios y trataron de establecer su justicia propia. Trataban de ganárselo por sus méritos, por sus obras, cuando le era imposible al hombre. Solo había alguien a quien le resultaba posible ese cumplimiento de la ley y era Jesús. Y ellos se iban esforzando, querían buscar una justicia, pero les resultaba imposible. Y en el capítulo 11 veremos que el plan del Señor es inmutable, infalible y glorioso. Dice el versículo 1, digo pues, después de todo lo que hemos visto, capítulo 9, capítulo 10, versículo 1 del 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El pueblo de Israel había desechado al Mesías, se había mostrado hostil a la predicación de la palabra. Sin embargo, los gentiles, ¿qué habían hecho?
habían creído, cuando el mensaje del Evangelio únicamente por gracia, únicamente por fe, les había sido predicado, ¿qué hicieron ellos? Lo abrazaron con todas sus fuerzas, de todo corazón, y creyeron, fueron justificados por la fe. Y inmediatamente, ¿qué pasó? Que fueron beneficiarios, receptores, ya fueron para sí todas las promesas, todas las bendiciones que hay en Cristo. Entonces, la pregunta es el rechazo, es esa incredulidad generalizada de los israelitas una prueba de que el Señor los había desechado? ¿Es una prueba de que Él sí había hecho un pacto, una promesa a Abraham, pero había mirado después a otro lado? ¿Que había mirado a los gentiles con un amor más especial, una misericordia más especial que a los israelitas? ¿Es esto lo que está mostrando? En el versículo 11 después preguntará, ¿tropezaron para no volver a levantarse? Pablo, siguiendo la expresión que ya ha utilizado varias veces a lo largo de la carta, dice, en ninguna manera, no y 1000 veces no. Dios no ha desechado, no y 1000 veces no. Y el rechazo de parte de Dios no es absoluto, y eso es lo que vamos a ir viendo. Y eso es lo que Pablo va a argumentar del versículo 1 al 32. Y me interesa que en la mañana de hoy podamos ver todo el panorama completo. De ahí la intención, y entendí la necesidad de poder compartir acerca de Romanos 11 en un mismo mensaje, para que podamos ver, sí, en un sentido todo el bosque. Que no nos detengamos en cada arbolito, sino que lo veamos absolutamente todo. Que podamos ver todos y cada uno de los argumentos, principalmente 3, que Pablo irá desarrollando. Para después que podría haber sido objeto de otro mensaje, pero he pensado, no, mejor lo concluimos en este, para que del versículo 33 al último, donde ahí Pablo prorrumpe en un asombro, una alabanza sin igual hacia el Señor, de igual modo, asimismo, es mi oración que podamos hacerlo igualmente nosotros. Ahora, antes de continuar, antes de ir viendo todo lo que tenemos por delante, es necesario, creo, hacer una aclaración. Y es que hay muchos hermanos en el Señor, y voy a enfatizar y subrayar, hermanos preciosos en el Señor, hermanos con quienes seguramente quizá nos relacionamos, quizá algunos aquí, entre nosotros incluso, puede que lo vean de distinta manera, en el sentido de que hay quienes entienden que al final de esta era tendrá lugar una conversión masiva de israelitas, previa a la segunda venida de Cristo. Y esto lo estuvimos viendo, si lo recordáis, cuando estuvimos compartiendo los estudios de escatología, cuando hablábamos de los señales del fin, y estuvimos viendo cuál es la perspectiva, sí, el modo de ver, la interpretación de esta iglesia en cuanto a todo ello, estuvimos viendo lo que hoy vamos a considerar. Lo que estuvimos compartiendo es que entendemos, consideramos, estamos persuadidos de ello, de que Pablo aquí está mostrando lo que el Señor ha estado haciendo a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia, en aquel momento y también ahora. Y ve subrayándote el ahora, un tiempo presente. No que Pablo esté hablando de un futuro distante, no lo que vaya a acontecer, sino lo que el Señor ha estado haciendo desde un principio de los tiempos. Y la división, os decía, de este capítulo, no os perdáis, es la siguiente. Versículos del 1 al 10, un primer argumento. Versículos del 11 al 24, un segundo argumento. Versículos del 25 al 32, tercer argumento. Y del 33 en adelante, alabanza. ¿Sí? Bien, primera parte del argumento. Como decíamos, de los versículos del 1 al 10. ¿Cuál es la idea que hay detrás de estos versículos? Os la resumo en una sola línea. Que Dios ha tratado a lo largo de la historia con un remanente. El Señor ha estado tratando a lo largo de la historia con un remanente escogido por la gracia del Señor. Un remanente no es todo.
Un remanente es una parte de un todo, como veremos a continuación. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice en la segunda parte de ese versículo 1? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ha desechado Dios a Israel? No. ¿Por qué? Mira mi testimonio personal. Pablo, israelita, judío de pura cepa, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo estoy aquí, tocado por el Señor. Yo iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, y el Señor irrumpió en mi vida, transformó mi corazón y me dio vida. Yo he creído en el Evangelio, yo he abrazado el Evangelio. Yo soy beneficiario, destinatario de todas las bendiciones que corresponden a un creyente. Yo, Pablo, soy un testigo vivo, personal, de que el Señor no ha desechado a Israel. Yo, Pablo, soy una prueba infalible, tangible, de que el Señor no ha desechado a su pueblo. Esto es lo que está diciendo. Pero Pablo no es el único. ¿Qué hace a continuación? A renglón seguido, versículo 2, y como Pablo ya ha tenido ocasión de hacer, cuando quería reafirmar, según qué argumentos, citar las Escrituras, irse al Antiguo Testamento. Y ahora Pablo nos remonta a la época de Elías, versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? El Señor no ha desechado nunca de una manera absoluta a su pueblo. Ahí nos sitúa, como decíamos, a la época de Elías. En la época de Elías había también una incredulidad generalizada. La oscuridad, la ceguera espiritual era lo que caracterizaba aquel momento. Por primera vez en la historia se había institucionalizado el culto a Baal. Lo adoraban, pero ya habían institucionalizado ese culto. Se había iniciado una persecución sin igual a profetas fieles del Señor. Y llega un momento en el que Elías viene a decir: Señor, ¿solo quedo yo? Pero Dios le hizo ver a Elías que por más generalizada que fuese la incredulidad de la nación en aquel momento, Él se había reservado a 7.000. Él se había reservado a 7.000 que no doblarían sus rodillas ante Baal. Versículo 4, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y aquí nos sitúa en la primera carta de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y fíjate quién hace las cosas, fíjate quién es el sujeto activo. Y yo haré. ¿Quién lo hará? Dios. Yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios fue quien decidió reservarse un remanente. El Señor decidió en su gracia, en su misericordia, reservarse un remanente. No ha desechado a su pueblo. No lo ha desechado. Él decidió seguir manteniendo una relación redentora con los suyos. Pero fíjate, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Como ocurrió en la época de Elías, aún en este tiempo, paréntesis, no os perdáis nada, porque cada término aquí a lo largo del capítulo es importante. ¿Qué dice? Aún en este tiempo, en la época de Pablo, aún en este tiempo, ahora hay un remanente escogido por gracia. Lo hubo entonces, lo hubo en la época de Elías y lo hay ahora en nuestra época y lo habrá también en el futuro. Ahora aquí hay un remanente, una parte de un todo. Remanente, parte de un todo. Dios siempre ha obrado a través de un remanente. ¿No te suena esta frase? El Señor siempre ha obrado a través de un remanente. Alguien me decía hace pocos días, dice, es que a mí me suena que el Señor ha obrado a través de un remanente. Digo, bueno, a partir de ahí podemos empezar. En el sentido de,
vamos a ir descubriendo muchas verdades preciosas del Señor en lo relativo a la forma de tratar con su pueblo, en la forma que tú verás cómo Él impactó en tu corazón, cómo obró en tu corazón, cómo te cambió la vida. Ser parte de un remanente te da algo nuevo. Y recuerda que la iglesia de Roma estaba formada, tanto por gentiles como por judíos. Y el hecho de que esa iglesia en aquel momento, aún en aquel tiempo, estuviese formada tanto por judíos como por gentiles, era también prueba de que el Señor no había desechado a su pueblo. Que en aquel momento hubiera judíos en su iglesia también era prueba de todo ello. Como el remanente era parte del total, no podía decidirse que hubiese desechado a un pueblo. Un remanente escogido por elección divina, por la pura gracia del Señor. Hubo algunos que vinieron a formar parte de ese grupo especial. Los hubo en el tiempo de Elías, los hubo en los tiempos de Isaías, los hubo en los tiempos de Pablo y los hay aún ahora por la gracia del Señor. Y eso es lo que da sentido a la iglesia. Eso es lo que da sentido a la iglesia porque el Señor sigue tratando con un remanente. Él sigue preservando a ese remanente escogido por su gracia, su misericordia. Y date cuenta que Pablo no está haciendo referencia a una obra extraordinaria de conversión al final de esta era. Está haciendo referencia a un mover, un actuar, una forma de obrar del Señor a lo largo de toda ella. Versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esto que parece un trabalenguas es lo más sencillo del mundo. La salvación es por gracia. Lo que aquí parece un trabalenguas de que si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Resúmetelo así. La salvación es por la gracia del Señor. La salvación no es gracia más obras. Las obras no confluyen juntamente a la gracia y la misericordia del Señor para tu salvación. Tú no puedes hacer nada para ganarte absolutamente nada, menos la salvación. En ti no hay ningún mérito. ¿Sabes lo que es tu mayor justicia, según la palabra? Trapos de inmundicia. Contaminación total. Un trapo de inmundicia es tu mejor obra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es por gracia, única y exclusivamente por gracia, de principio a fin. Ahora, ¿qué es la gracia? Un favor inmerecido. No había nada que mereciésemos, absolutamente nada. Un corazón corrupto, radicalmente corrupto, total y absolutamente depravado. Ya lo hemos visto. Solo la gracia explica nuestra salvación y el hecho de que haya un remanente. El hecho de que el Señor obre, trabaje con un remanente es por su gracia, nada más, no por ninguna obra. Por supuesto, y para que no haya malos entendidos, las obras, ¿qué? Testificarán de si la fe es verdadera, testificarán de ello, pero no que las obras confluyan juntamente con la gracia del Señor para la salvación. Ahora recuerda lo que estuvimos viendo al principio del capítulo 10, versículo 33, lo decíamos antes. ¿Qué pasaba con los judíos? Porque ignorando la justicia de Dios querían ¿qué? Establecer la suya propia, querían ganárselo, querían ir subiendo el escalafón, subiendo peldaños hasta tratar de... Pero había solo uno que podía cumplir con la ley de una manera perfecta, de principio a fin, y no era otro que Jesús. Y esa es la primera de las verdades que estuvimos viendo en el capítulo 10. Que lo que era imposible para el hombre, Jesús, para él sí fue posible. Versículo 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué pues? Ahora Pablo resume. Estamos llegando al final del primer argumento. Como ya dijo anteriormente, no todos los que descienden de Israel
son israelitas. Hay un Israel nacional y un Israel espiritual. La verdadera iglesia del Señor, esa iglesia, como decíamos, viva, real, vibrante, cuyos corazones el Señor ha transformado. Y nos explica, la mayoría de judíos no han alcanzado aquello que tanto buscaban, esa justicia, que como decíamos al principio, con tanto esfuerzo, con tanto esmero, con ahínco, buscaban, porque lo hacían de una manera errónea, se equivocaban, porque no es por las obras, sino por la fe. Pero el Israel escogido, los integrantes del remanente, sí alcanzaron la salvación de Dios, pero no porque ellos fuesen más dignos. Pablo abordará eso en los versículos que tenemos por delante. Pablo ya les dirá que no haya ningún tipo de arrogancia. En ti no hay ningún mérito. No es que tú fueras más digno. Es únicamente por la fe. Es por la gracia y la misericordia del Señor. Y los demás, dice el texto, que fueron endurecidos. Como ya vimos que fue endurecido también el faraón por causa de la rebelión de los primeros padres. Así que el resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿qué nos dice? Que Dios no ha desechado de una manera total a su pueblo. Tenemos en primer lugar el testimonio personal de Pablo. Nos ha situado también, nos ha remontado a la época de Elías. Hemos visto que hubo un remanente escogido, hubo esos 7.000 que no doblarían sus rodillas. Y también nos sitúa, nos hace ver que hay dos grupos de personas. Hay aquellos que siguen endurecidos, hay aquellos que siguen dándole la espalda al Señor, que no quieren. Pero hay un remanente escogido, un Israel espiritual, a quienes se han abierto los ojos y que han alcanzado la salvación. Y quiero subrayar, y lo voy a ir subrayando cada vez que vayamos avanzando, Pablo no está situándose en una época futura, sino a lo largo de lo que el Señor ha estado haciendo a lo largo de la historia. Este es el primer argumento. Ahora el segundo, que va, decíamos, del versículo 11 al versículo 24. Pablo va a demostrar ahora cómo Dios ha estado salvando a judíos y a gentiles. Él va a mostrar cómo unos y otros han sido usados por el Señor para alcanzar la salvación. Y ahí veremos lo que podríamos denominar una gloriosa y hermosa dinámica de salvación. Fijaros, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, de nuevo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La desobediencia de Israel, esa desobediencia de Israel tan manifiesta, ¿qué trajo? Trajo la salvación de los gentiles. Fíjate que esa transgresión entraba dentro del plan eterno del Señor. La transgresión de los judíos trajo la salvación de los gentiles. Y el hecho de que los gentiles abrazara el Evangelio y fuesen receptores de todas las bendiciones, ¿qué hizo? Provocar a celos a los judíos para que éstos vinieran a la salvación. ¿Ves la dinámica? Unos transgreden, otros lo abrazan. Estos son movidos a celos y vienen a salvación. Los judíos, al ver que los gentiles habían abrazado el Evangelio, como decíamos, y pasaban a disfrutar de todas esas bendiciones, eran, sí, provocados a celos y, entre comillas, podríamos decir, iban a reconsiderar el Evangelio y así venían a salvación. Alguien lo ha comparado y la ilustración me ha gustado, así que os la repito. Y como estamos en verano y os parecerá refrescante, también así os parecerá cercana. Alguien ha comparado todo este movimiento, toda esta dinámica, con el vaivén, de las olas del mar. Vale, sitúate por un momento, ¿vale? Imagínate el mar.
imagínate las olas como van viniendo. Pues ahora bien, imagínate que las olas son la gracia del Señor. Imagínate que las olas que hacen van e impactan contra la roca. La roca es la incredulidad de los israelitas. Entonces esa ola devuelve hacia la orilla de la playa. ¿Y la orilla de la playa qué es? Los gentiles. Pues toda esa gracia que choca primero contra la roca, la incredulidad, va y baña toda la orilla de los gentiles y les trae salvación. Pero ¿qué pasa? Que todas esas rocas van siendo agrietadas, por así decirlo, por cada golpe de las olas, hasta que llegan a caer. Y así viene la salvación también a ellos. Y lo mismo ocurre con esa descendencia, decíamos, biológica de Abraham, que al ver las olas que bañan a los gentiles, después ellos son movidos, son provocados a celos y a ellos viene la salvación. Y date cuenta que todo esto se está refiriendo a una forma de actuar presente del Señor. En el versículo 30, ya llegaremos a él, pero anticipo, y lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, dice: pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¿Os fijáis? Ahora. Esto es lo que llevará a Pablo más adelante, al final, a exclamar: ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¿A quién se le ocurrió semejante plan de salvación? ¿Quién podía aconsejar al Señor para diseñar ese plan de salvación? Nadie. Únicamente en su sabiduría, su mente, únicamente a Él se le podía ocurrir semejante y tan glorioso plan de salvación. En el versículo 32 antes dirá: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios ha encerrado a todos a desobediencia para mostrar misericordia a todos. Es a través de ese proceso, ese vaivén de las olas de la gracia del Señor, que Dios salva a ese remanente escogido por gracia. Y Pablo ve su propio ministerio como un instrumento en manos del Señor para traer salvación. Fijaros, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. De un lado, Pablo había recibido un llamado muy particular. Su comisionado era muy especial a los gentiles y él honraba su ministerio, pero también los israelitas, los judíos estaban en su corazón. Lo vimos al principio del capítulo 9. El amor que él sentía por ellos quedaba patente, a pesar de que lo hubieran perseguido, pero él tenía un amor por ellos. Y lo que él deseaba, su oración, era para su salvación. Y a pesar de que su comisionado era muy específico para los gentiles, él oraba, deseaba, si Dios quería que de cierta forma, en los planes del Señor, también de una manera indirecta, pudiera traer salvación a través de su ministerio. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En estos días hemos estado leyendo en el libro de Ezequiel y leíamos en el capítulo 37, si recordáis, ese valle de huesos secos. Ahora aquí podemos imaginar al Señor dando vida a ese valle de huesos secos. Más adelante veremos en el capítulo 14, cuando lleguemos a él, que había creyentes gentiles que menospreciaban a los judíos. Pablo ya dirá: no te sientas orgulloso, no seas arrogante, no olvides, ni se te ocurra olvidar que tu salvación ha sido por gracia, que estás formando parte del verdadero Israel, que formas parte del verdadero Israel, del cual el pacto que Dios hizo con Abraham es la raíz. Que no se te olvide. Versículo 16.
si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando un gentil se convierte, viene a formar parte, ser beneficiario de la promesa que Dios hizo a Abraham, a formar parte del verdadero Israel. Y ahora a partir del versículo 17, Pablo va a tratar con distintas cuestiones y nos va a situar en esta ilustración, comparación, creo que conocida por la mayoría, del olivo. Vamos a leer del 17 al 22. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. A los gentiles se nos identifica aquí como un olivo silvestre. Podemos pensar con un olivo sin fruto. Y se nos dice que hemos sido participantes de la raíz, de la rica savia, por la gracia de esa promesa que el Señor hizo con Abraham, injertados por la fe en Cristo, unidos a Él, beneficiarios y disfrutamos de todas las bendiciones inherentes a todo ello. Dice, las ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Tú por la fe fuiste injertado. Así que una primera advertencia, no seas arrogante. Una primera advertencia, no seas arrogante. No sustentas tú la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. No seas arrogante, sino como dirá más adelante, teme. Pablo compara al pueblo con un olivo que está formado por las ramas naturales, los judíos que creyeron, con las silvestres, aquellos que por la fe fueron unidos a Él. Dios no tiene dos pueblos, sino que tiene un solo pueblo. No es que tenga dos, sino que tiene uno solo. La iglesia cristiana sí empezó a existir con Cristo, pero el verdadero pueblo de Dios ya lo vemos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios ya lo leemos en el Antiguo Testamento. El pueblo que llegó a ser, que formaba parte de ese olivo, creían en Jesús. Miraban, como hemos tenido ocasión de compartir en alguna que otra predicación. Nosotros ahora ¿qué? Miramos a la cruz, miramos hacia atrás, pero ellos miraban hacia adelante. Por la fe ya fueron salvos, formaban parte del pueblo. La iglesia, el olivo es una, y ahora los gentiles están dentro, forman parte y gozan de esa rica savia, de las bendiciones y privilegios de los llamados de Dios. Fíjate, ven conmigo a Efesios 2, versículos del 11 al 19. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por
un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es la misma enseñanza que encontramos en Gálatas 3:16. Fíjate, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que Pablo dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, Cristo. Él es la vid verdadera y nosotros por la fe unidos a Él. Nosotros por la fe unidos a Él. En Gálatas 3:26 también dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan, perdona, ¿puedes poner el ventilador? Muy rápido he dicho yo que no. Digo, y debido a esa unión, hijos de Dios y herederos según la promesa. Y hasta aquí el plan es maravilloso, ¿no? ¿Estáis conmigo? Lo vemos, nos vamos imaginando esas olas, la ola de la gracia del Señor que impacta contra la roca, que baña las orillas, que vuelve y va derrumbando la incredulidad y va usando unos y a otros para traer salvación al remanente escogido. Esa es la reacción que debería ser, la de maravillarse. La actitud debería estar llena de asombro, de cariño y de amor. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué encontramos en algunos? Superioridad, menosprecio a los judíos, jactancia, ensoberbecimiento. De ahí la advertencia de Pablo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Los vestigios de pecado, lo hemos dicho, que aún hay en nosotros, están ahí. Y las actitudes feas que salen de nosotros, en cuanto a la forma de ver y de tratar a los demás, también. Sí, también, reconócelo. Cuanto antes lo reconozcamos, más rápido avanzaremos. Hay actitudes de mirar por encima del hombro. Hay actitudes de menospreciar, de sentirnos superiores, como si nosotros fuésemos, vete tú a saber quién, y el otro. Actitudes que a veces adoptamos con facilidad. Y de ahí la reprensión que vemos que Pablo hace en esos versículos 21 y 22. Y el antídoto de Pablo es ese que hemos visto. No estás sustentando tú la raíz te sustenta a ti. No vayas a intercambiar el orden. No vayas a pensarte nada que altere, que te sitúe en un lugar en el que no estás. Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Fíjate, date cuenta, Pablo está aquí cara a cara con una actitud de superioridad. Aquí el centro, el énfasis se encuentra en el yo, ¿no? Las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sin embargo, la actitud de Pablo era bien diferente. En 1 Corintios 15, versículo 10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y también hacemos otro paréntesis. ¿Cuánto nos deberíamos recordar eso cada día? ¿Cuánto nos deberíamos recordar eso cada día? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y lo más fácil es mirarse lo que yo he hecho, mira mis méritos, mira mis capacidades, es que ha sido por mi inteligencia. Mi matrimonio está aquí, mi trabajo está aquí, la iglesia está aquí, mis hijos están allí. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, única y exclusivamente por su gracia. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas. Teme. Es como si Pablo estuviera diciendo, no te vengas arriba. No te vengas arriba. La soberbia, el orgullo son nuestro enemigo. Y me atrevería a decir, como hemos ido repitiendo varias veces, creo que lo seguirán siendo hasta que nos moramos. Nunca pienses que ya has derribado el gigante del orgullo. Nunca pienses que la batalla ya está ganada. Yo creo que con el orgullo seguiremos batallando, peleando día tras día. Y tampoco te pienses que lo puedes hacer tú solo. Necesitas al Señor. Hay cierta tendencia a tener un más alto concepto de nosotros. Hay esa tendencia en el ser humano. A creerse el más guapo, a creerse el más listo, a creerse el que es el no va más. La última Coca-Cola en el desierto. Por gracia somos lo que somos. No te ensoberbezcas sino teme. Un temor santo, una reverencia santa al Señor. Temor a ofenderle, también a su disciplina. Un temor santo que nos guarda de cometer errores, de adoptar actitudes que son feas, actitudes feas, que no son atractivas. Versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En este versículo Pablo está cerrando la cuestión relativa a esa actitud orgullosa, a esa actitud de arrogancia que pueda haber en el ser humano. Y Pablo les dice, mira, y te invito a hacer lo que venimos recomendando que hagamos desde el principio de esta reunión. Mira al Señor. Levanta tu mirada y mírale a Él. Deja de mirarte al ombligo y mírale a Él. Considera su ser. Consideras todos sus atributos. Considera su naturaleza. Considera su bondad. Considera su severidad. Ahora bien, considéralos todos. No te quedes con aquello que te resulte más atractivo, que te haga sentir bien. En el Señor hay amor, sí, por supuesto. Es un Dios de amor. Pero no te quedes únicamente con eso. No te quedes con la imagen de un abuelito que te da todos los regalos para Navidad y que te sonríe cada día. Que sepas también que es un Dios santo, un Dios que está en contra del pecado, que todo lo que sea una ofensa contra Él es digno de su ira, que se enoja contra el pecado. Considera eso también. Ahora, no vivas únicamente en ese lado tampoco. No vivas mirando únicamente como si fuese un Dios que únicamente castiga, que está ahí al acecho a ver cuando fallas para castigar. Porque entonces no disfrutarás de la verdadera libertad que hay en el Evangelio. Hay que buscar un equilibrio. De ahí la necesidad de estudiar los atributos del Señor. No los escribimos nosotros, están en la palabra. Cuando acudas a la palabra, te recomiendo, intenta buscar qué es lo que ves del Señor. Quizás estás leyendo un versículo y dices, ¡guau, cuánto castigo! Considera la ira del Señor. Considera la ira santa. Considera que también en nosotros, en ocasiones, debiera haber una ira también santa. Cuando vemos situaciones que no corresponden, cuando vemos ataques frontales al Señor, ahí es bueno enojarse, es bueno enfadarse, es bueno levantarse de una manera santa, eso sí, Ahora considerémoslo todo, su bondad, su amor. No nos hagamos una imagen distorsionada, no nos hagamos un Dios a nuestra medida, según nuestra forma de ver. Porque fíjate qué hay detrás de esa frase. En mi forma de ver, entonces que yo me estoy colocando por encima del Señor. Yo digo a Dios cómo debería ser. No, Señor, yo quiero mirar a ti. Yo quiero ver cómo tú eres. Yo quiero conocer tu forma de ser. Y eso es lo que Pablo les está diciendo, considera. Para.
Mira. No lo pases por alto, detente, considéralo todo, medita. Pensarás, bondad, severidad. ¿Dónde vemos bondad y severidad a la vez? En la cruz. ¿Quieres ver a Dios actuando a la misma vez con bondad, amor y severidad? Mira la cruz del Calvario. Cuando cantes acerca de la cruz, aquella cruz, bondad y severidad. Ahí el Señor, en amor, se estaba dando por aquellos que el Padre le había dado. Se estaba entregando de una manera sacrificial por aquellos que habían sido conocidos en la eternidad pasada. Pero a su vez, ¿qué? Había una justicia que debía ser satisfecha. El pecado no podía ser pasado por alto. La bondad del Señor y la severidad se manifestaban ahí en esa cruz. Y esa justicia iba a ser satisfecha, por supuesto, a través de ese sacrificio sustitutivo de Jesús. Mira la cruz y acuérdate cada vez que pienses en la cruz, piensa en eso, amor y severidad, bondad, justicia, todo ahí. Ahora hay tanto en estos versículos sobre lo que podríamos estar predicando, pero también, ya decía, no podemos detenernos en cada uno, pero sí que hay matices que debemos subrayar, porque al final de este versículo vemos una clara advertencia. Dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí hay una advertencia. Pero si consideramos todo lo que Pablo ha estado diciendo hasta el momento, y sobre lo que hemos estado predicando en esta serie de la carta a los romanos, donde hemos dicho y afirmado, en base a lo que el Señor muestra en su palabra, que hay seguridad de salvación para el creyente, que para aquel que ha venido en verdadera fe y arrepentimiento no hay duda en cuanto a su perseverancia, que es salvo. Ahora dirás, ¿Pablo se está contradiciendo? Ese mismo Pablo que ha dicho en el capítulo 8 que no hay condenación, que ha concluido el versículo 8 diciendo que no hay separación, ese mismo Pablo, ahora ¿qué está diciendo? ¿Se está contradiciendo? No pienses ni por un momento que Pablo se está contradiciendo. No pienses ni por un momento que ahí donde dijo A, ahora viene a decir B. Donde dijo blanco, ahora dice negro. Donde dijo, ten por segura tu salvación si estás unido en Jesús, no dice ahora, pero cuidado que vas a perderla. No, ni mucho menos. Pero las advertencias, ya lo dijimos en su momento, están en la palabra precisamente para que muchas veces las repetidas, porque sí, son repetidas, las repetidas veces en las que estamos en momentos de debilidad, momentos en los que flojeamos, la palabra está allí para movernos, para guiarnos, para reconducirnos. Y eso es lo que hace. Cuando estamos albergando cierta actitud de quizá que nos consideramos autosuficientes, quizá que hemos venido a ser orgullosos, que nos venimos arriba, como decíamos antes, ahí hay una advertencia que te viene a decir, ubícate. Versículos 23 y 24. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Dios nos injertó a pesar de ser ramas de un olivo silvestre. Será difícil para Él, para injertar a aquellos que eran ramas naturales, que estaban en incredulidad, pero que ahora vienen al haber creído. Poderoso es Dios. Él es poderoso. Después de todo, Él habló y fue hecho. Él habló y fue hecho. Él habló y todo fue llamado a la existencia. ¿Tienes alguna duda de que Él puede hacerlo? Él es poderoso.
Y nos adentramos en la tercera parte del argumento de Pablo, que va de los versículos 25 al 32, donde él va a decir que hasta que entre el último de los gentiles, la puerta de la salvación estará abierta para ese remanente escogido del Señor. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? No quiero que ignoréis este misterio. Ahora, detengámonos ahí. ¿Qué es un misterio? Una verdad que nosotros no podríamos entender a no ser que nos fuese revelada de una manera directa por el Señor a través de su Espíritu. Que Él, de una manera directa, la haga entender y se revele. Ahora, ¿cuál es el misterio? Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Hay una incredulidad generalizada. La incredulidad es mucha, pero Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente. No es total, no es absoluta, sino que el endurecimiento es en parte. Y dice que Dios mantendrá abierta la puerta de salvación para Israel hasta que se complete el número de los gentiles. El vaivén de la ola de la gracia del Señor seguirá dando hasta que se complete el número de los gentiles escogidos. Ahora, el problema, ¿dónde se encuentra? Y decía, todos los términos son necesarios de entender. En el hasta qué. Cuando en este versículo llegamos en el hasta qué, este hasta qué ha dado lugar a distintas interpretaciones. Hay quienes entienden que viene a decir algo así, que tan pronto como entre la plenitud de los gentiles, entonces tendrá lugar esa conversión masiva de israelitas. Pero ese hasta qué, entiendo que debemos interpretarlo como un hasta entonces. Hasta entonces, hasta aquel momento, la puerta estará abierta. No que a partir de ahí vaya a ocurrir, se vaya a dar lugar a una dinámica distinta, no que un fenómeno distinto vaya a tener lugar, sino que hasta entonces, hasta aquí, imagínate una línea, hasta aquí, hasta entonces, algo que marca un momento. El matiz puede que os parezca insignificante, pero es que es muy relevante. Hasta entonces, hasta aquel momento. Y creo que concuerda claramente con la interpretación que hay detrás de lo que Pablo ha querido decir cuando en otras cartas ha dicho ¿hasta qué? Venid conmigo en 1 Corintios 11:26, un texto bien conocido. La muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. Hasta aquel momento, cada vez que participamos de la cena del Señor, la muerte su muerte anunciamos hasta que Él venga. Hasta entonces. O 1 Corintios 15:25, porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Hasta qué? Hasta entonces. No que vaya a acontecer algo masivo a partir de ahí, no, sino que es un obrar a lo largo de la historia hasta entonces. La ola, el vaivén de las olas de la gracia del Señor se seguirá moviendo ¿hasta qué? Hasta entonces. Y el argumento de Pablo en Romanos 11:25 es que ese endurecimiento de Israel es parcial. La puerta de la salvación está abierta hasta que el último de los gentiles se salve. Y es así, versículo 26,
como todo Israel será salvo. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Decíamos, versículo 25, ¿dónde está el matiz? En el hasta qué. ¿Dónde está el matiz que debemos observar en el versículo 26? Y luego. Que no se te pierda ningún significado. Y luego. La versión de la Reina Valera del 60 dice, y luego todo Israel será salvo. Como hemos dicho en varias ocasiones, más en los estudios, la Reina Valera entendemos que es pero que muy acertada. Pero en ese caso yo os voy a invitar a acudir a otras versiones que creo que captan más el significado, la interpretación que hay que dar a ese versículo. Porque muchos entienden a partir de ese y luego que tendrá lugar, como decíamos, algo distinto. Creo que todos, cuando hemos pasado por el colegio, si no recuerdo mal en filosofía, hemos escuchado la famosa frase de Descartes que dice, pienso, luego existo. Aquí él no está diciendo pienso y luego de pensar es que existo. ¿Verdad que no? No dice que primero hay un pensar y que después hay un existir, no. Lo que estaba diciendo es pienso y como es que pienso, consecuentemente existo. Pues bien, la palabra luego aparece 205 veces en el Nuevo Testamento. Ese y luego aparece 205 veces en el Nuevo Testamento. Y en todas ellas, lo que quiere decir es, así que, y de esta manera, lo que no está queriendo decir, y luego, como algo temporal, que después de acontecer algo tendrá lugar otra cosa, sino que en virtud de lo que se ha visto, de esa manera, acontece eso. Se está probando todo eso. Así que Pablo nos muestra aquí el resultado final de las olas de la gracia. El rechazo del Mesías por parte de los israelitas trajo como consecuencia la salvación de los gentiles. La salvación de los gentiles, por su parte, provocó ¿qué? Celos en los israelitas. ¿Para qué? Para que estos fueran salvos. Y es de esta manera que todo Israel será salvo. Ahora, ¿quién es todo Israel? ¿Quién es ese todo? Podríamos pensar que puede estar refiriéndose Pablo aquí a todos los judíos que han sido salvos a lo largo de la historia, pero creo que concuerda bien con toda la ilustración que él ha mostrado anteriormente, al hablarnos de ese olivo, mostrándonos que hay unas ramas naturales, unas ramas que son de un olivo silvestre y que por la fe han sido injertadas en él, que se está refiriendo a todos los creyentes judíos y gentiles que por la fe han venido a formar parte del pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ahí estamos nosotros. Ahí está el pueblo de Dios. Así que las puertas de la salvación permanecen abiertas hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta entonces. Y es en Cristo, el Hijo de Dios, el libertador, en quien se cumplen todas las promesas. Versículos 28-29, no te pierdas, fíjate en estos versículos. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Pablo está pastoreando aquí también a la iglesia. Les dice, muchos de los gentiles estaban siendo perseguidos por los judíos. El mismo Pablo había sido perseguido, tenía las marcas de la persecución. En ese sentido son enemigos.
pero no es el cuadro completo. Dios no se había olvidado del pacto que hizo Abraham, Isaac y Jacob, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Por qué digo sorpresa? Cuán importante es ver e interpretar un versículo a la luz del contexto. Irrevocables son los dones de sanidad, de no sé. Cuidado, no está hablando Pablo de eso aquí. Pablo está hablando del don de arrepentimiento, del don de fe, de todo lo tocante a la salvación. Irrevocable es el don y el llamamiento. No te está hablando de un ministerio que tú estés ejercitando que sea irrevocable, no. Analiza el texto, el versículo a la luz del contexto. Y eso es, igual que antes os invitaba y os decía, consideremos al Señor en todos sus atributos, porque si no nos hacemos una imagen distorsionada de Él. No vayas picoteando versículos según tu forma de querer ver las cosas. No vayas picoteando versículos según te levantes cada día y quieras ver lo que más tú quieras que te conviene. Acude a la palabra del Señor, léela, busca cuál es el contexto de cada versículo. No te quedes con un versiculillo ahí al aire, busca, adéntrate en todo el contexto. Irrevocables son los dones y el llamamiento. En lo tocante a la salvación, en lo tocante al pacto de Dios, en lo tocante a la elección del Señor, irrevocable, fiel. ¿Te recuerdas el énfasis de Pablo en el capítulo 9? Os lo dijimos, lo compartimos. Nos adentraríamos en muchas doctrinas, sí, controversiales, la elección. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Ese era el énfasis. No que la palabra de Dios haya fallado, de principio a fin. El Señor es fiel, su palabra es fiel. Y como Él es fiel y su palabra es fiel, su propósito se cumple sí o sí, su promesa se cumple sí o sí, y su voluntad perfecta, soberana, incondicional, se cumple sí y sí. Versículo 30. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Como decíamos, no está hablando de un futuro, está hablando de cómo el Señor ha estado obrando desde un principio. Gloríate, asómbrate en todo ello. Así que la razón por la que sabemos que que el Señor no ha desechado a su pueblo, no es que al final vaya a haber una conversión masiva. Lo sabemos porque el Señor ha estado salvando israelitas a lo largo de la historia. Él lo ha estado haciendo y lo seguirá haciendo. El vaivén de las olas de la gracia continuará hasta que se cumpla el número total de los escogidos. Ahora, y si me concedéis 5 minutos más. Versículo 33 al 36. Pablo ha concluido ya su argumentario. Pablo ha concluido sus argumentos. La apología, la defensa del Señor en cuanto a su ser, en cuanto a sus propósitos, ya ha finalizado. La sección está por concluir. Imagínate, como si el partido está por terminar, pero queda algo. Los argumentos ya han sido expuestos. No es el argumento de Pablo. Pablo ha escrito la carta inspirado por el Espíritu. Pablo ha hecho ver a sus lectores que no era su interpretación. Pablo les ha hecho constancia tras constancia a citas de todos aquellos
que esos judíos y esos israelitas tanto pudiesen admirar del antiguo pacto. A todos ellos ha hecho referencia Pablo para mostrar la verdad de Dios. El argumento se ha acabado. La sección está por terminar, pero a Pablo le queda algo. Y yo creo que a ti te queda algo. A mí me queda algo. Versículo 33. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo, teniendo en mente todo lo que acaba de decir, Pablo, después de estar reconsiderando todas las verdades, después de estar escribiendo todo lo que ha escrito a sus lectores de la iglesia de Roma, no te pierdas ninguna, no te las voy a decir todas, pero detente después en casa si tú quieres. Le ha estado hablando de la adopción, de que son hijos de Dios, les ha estado hablando de su participación en las bendiciones del Señor por causa de la fe, les ha estado hablando de la esperanza que ahora hay en ellos, les ha estado hablando de la seguridad de salvación, les ha estado hablando de una reconciliación, de una justificación solo por la fe, salvación solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Cristo. Les ha estado hablando de todo ello. A quienes no tenían ninguna esperanza les dice hay una esperanza eterna. No es solamente esa vida, sino que hay una gloria de la que vas a poder disfrutar. Y ahora Pablo dice, ¡oh! Grace me levanta la ceja. ¡Oh! Asombro, deleite. ¿No clamabas antes, Señor, deleítame, asómbrame? Pues aquí lo tienes. ¡Oh! Cuando llegues a un ¡oh! En la palabra, quédate quieto. Mira qué es lo que hay antes. Mira cuál es la reflexión, la consideración a la que nos lleve. Ahí hay admiración, asombro. Ahora necesitamos, para poder exclamar un ¡oh!, necesitamos entender las verdades que hay detrás. Para tú poder decir ¡oh!, necesitas entender cuando está hablando de la justificación a qué se está refiriendo. Cuando se te está hablando de que la justificación es por la fe, necesitas entender que en ti no había nada, que es únicamente por la fe en Jesús que puedes ser justificado, declarado sin culpa, que te ve sin culpa a través de Jesús. Cuando se te predica de la adopción, que eres hijo, necesitas entenderlo para poder adorar, asombrarte, para poder clamar a Él. ¿Qué te estoy diciendo? Necesitamos entender y conocer la doctrina, no para decir, es que yo tengo la doctrina. En mí está la sana doctrina. En mí, mira, lo tengo todo aquí. No es que tengamos que atesorar por atesorar, sino atesorar para vivir. Atesorar para clamar. Atesorar para danzar. Atesorar para bailar, sí, para cantar. Atesorar para vivir. Cuando nos adentramos y abrazamos las doctrinas de la gracia, el clamor inicial, ¿sabes cuál era? El que había en nosotros. Señor, que eso nos sirva para ponernos una etiqueta. Que eso no sea para que en nosotros haya una actitud fea, de creernos más dignos que otros, de creernos que estamos por encima de cualquier otro, de pensar que en nosotros hay más méritos que en aquel que, según nuestra forma de ver, está revolcándose en el lodo. Sino que sea algo que de verdad abracemos en el corazón, que entendamos que es por tu gracia, que es por tu misericordia, que es la verdad y que sea para vivir de una manera distinta. Dice, oh profundidad, date cuenta de la dimensión, no está hablando de algo superficial, sino que está hablando, oh profundidad de las riquezas, oh profundidad de la misericordia, oh profundidad de la gracia del Señor.
todas esas riquezas. Como decíamos, ha cambiado nuestro destino, nos ha llevado de la desesperanza a la esperanza, de la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida. Oh profundidad de la sabiduría de Dios, su conocimiento sin igual, su perfecta forma de tratar. Considéralo por un momento, piensa en una situación concreta, por tu mente quizá pasan las que sean que vincules con la sabiduría de Dios. Pero ¿cuál fue la forma de tratar en cuanto a la caída? ¿Cuál fue la forma de tratar del Señor? La solución adoptada. ¿Cuál era el plan A de Dios desde un principio? Jesús no fue el plan B. No fue un remiendo. Él era el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos partícipes de una herencia eterna, incontaminada, inmarcesible, que ahora abrigamos y de la que ahora nos gozamos. En esa sabiduría, Jesús fue destinado a entregarse por nosotros, de manera sacrificial, sustitutiva, el justo por los injustos. Oh profundidad de la ciencia de Dios, Él entiende todo, supremo y original, conocedor, sin rival en ese asunto. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es precisamente por causa de esa profundidad que no es nada superficial. Hay que adentrarse. Y aún así no podemos llegar a un entendimiento total. Hay quien se equivoca y piensa que va a entenderlo todo. Hay cosas que sí nos han sido reveladas, otras que descubriremos más adelante. Vemos por espejo, oscuramente. Sabemos algunas cosas. Pero hay otras que conoceremos verdaderamente cuando estemos en gloria. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó al Señor? Nadie. Absolutamente nadie. Nadie. El hombre tiende a pensar de sí mismo que sabe mucho. Al lado del Señor eres un analfabeto. Yo soy un analfabeto a su lado. Sin embargo, ¿cuántas veces el hombre se levanta pareciendo que él es el más sabio de todos? ¿Quién aconsejó al Señor? ¿Quién entendió su mente? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Nadie. Después de cada pregunta, ve añadiendo un nadie. El hombre no tiene ciencia que dar, ni sabiduría, ni riquezas. No hay mérito, ni justicia alguna. La imagen es esa. Únicamente podemos venir como mendigos. A la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza bíblica, cuál es nuestra condición sin Dios, únicamente podemos extender una mano abierta y recibir aquello que únicamente se recibe por gracia. No hay nada que nosotros podamos ofrecer. No hay nada que nosotros diéramos para alcanzar lo que Él nos regaló. Y ahora Pablo concluye con un himno de alabanza que fluye de un corazón ardiente, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él es la fuente de todo, Él es dueño de todo, Él creó todas las cosas, Él afirmó este mundo, todo fue creado de Él y por Él es quien sustenta, el autor de la vida y también quien lo sustenta todo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él
subsisten. Y para Él son todas las cosas. Él es la meta última. Él es la meta última de todo. Todo existe para Él y para su gloria. De ahí que vivir para nosotros mismos, ensimismados, como dice nuestro querido amigo, viviendo en ese espíritu del solomillo, sea un pecado tan grave. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aquí, a lo largo de esta vida, Él es la meta. Que todo lo que hagamos sea para Él. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿qué? Para la gloria de Dios. Ahora entraré a unas conclusiones finales. Pero entramos en un tiempo de vacaciones. Seamos buenos administradores del tiempo. No eres dueño de tu tiempo. ¿Te ha picado esto? No eres dueño. Administremos bien el tiempo. No andemos en esta vida como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Que sea un tiempo para aprovechar, para buscar del Señor. Dirás, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Para su gloria. Vive el tiempo para su gloria. Ahora tenemos un tiempo precioso por delante. Para descansar, sí, para estar buscándole, para parar, bajar el ritmo de trabajo, de varias cosas, también de estar relacionándonos con los demás. Cualquier cosa que hagamos para su gloria. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Sí, amén. Que así sea. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por todos los siglos. Amén. Y ahora sí, y acabando. Hemos estado hablando a lo largo de estas últimas semanas también en cuanto a la salvación. Y hoy decíamos, Señor, asómbranos. Y yo te invito, piensa en el momento en el que el Señor irrumpió en tu vida. Tú no le estabas buscando, ni preguntabas por Él, pero en su gracia y en su misericordia irrumpió. Cada uno de los de aquí podría estar explicando su testimonio, cómo fue que ocurrió, dónde estaba. Quizá había alguien que ya había nacido en un hogar cristiano, alguien que no. Quizá había alguien que realmente tuvo que llegar a tocar realmente, de llegar hasta lo más profundo, decir, es que tenía que llegar hasta aquí, hasta ahí. Y el Señor me libró. Quizá te creías estar bien y te dio a conocer su amor, su amor impactó en tu vida, tu corazón. Sea cual sea el medio que el Señor usara, ya vimos que es a través de la predicación de la palabra, pero el momento tú lo puedes identificar mejor que nadie. Alábale por lo que Él hizo. Igual que Pablo irrumpe con un «oh», hazlo tú también. Considera también, a la luz de lo que hemos estado viendo, que el Señor está obrando, que el Señor sigue obrando, que el vaivén de las olas de la gracia a día de hoy no para. Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Las olas están ahí, irrumpiendo, chocando quizá contra rocas de incredulidad, pero viniendo a bañar la orilla y trayendo salvación, para que así de una manera gloriosa vuelva y vaya irrumpiendo contra esas rocas hasta
hacer caer toda la incredulidad y que otros vengan a salvación. Él sigue obrando. Sigamos predicando el Evangelio, sigamos predicando la palabra del Señor, porque es el medio principal, primero, a través del cual, como ya vimos, Él trae salvación. Y no podemos, creo, acabar tampoco un mensaje así sin dirigirnos a aquellos que puedan estar aquí sin Cristo, sin haber reconocido a Jesús como Señor y como Salvador. Recuerda lo que Pablo dice en el versículo 22 acerca de la bondad y la severidad de Dios. El Señor es bueno, pero también es santo, también es justo y no trata el pecado con indiferencia. No lo ha hecho hasta ahora y no lo va a hacer. Y el mayor pecado que pudiéramos cometer es seguir dándole la espalda a Jesús, seguir rechazando al Señor y permanecer en incredulidad. La incredulidad fue el motivo por el que las ramas fueron desgajadas. Recuerda que Jesús vino al mundo, que el Verbo eterno, el Hijo de Dios, el que participaba de la gloria del Padre, vino al mundo, se encarnó y vivió la vida perfecta para cargar con la culpa de nuestros pecados, para ofrecerse como un sacrificio perfecto que pudiera satisfacer esa justicia que la santidad del Padre demandaba y traernos salvación. La salvación es únicamente por gracia, por Cristo y por fe, no por las obras. Si estás pensando que es por las obras, ya lo hemos visto, versículo 6, es por gracia. Y gracia es favor inmerecido. Clama que te otorgue el don de fe, de arrepentimiento, que puedas ver la fealdad de tu pecado, para clamar diciendo: Señor, vengo a ti, corro a ti, Señor, porque solo en ti hay salvación.